Entonces, buenos días. Vamos a dar resolución al caso clínico número 16. Mi nombre es Diego Alejandro Cubides, Fellow de Infectología de la Universidad Nacional. Entonces, este se trata de un caso de un hombre de 60 años con antecedente de diabetes mellitus tipo 2. Ingresa por un cuadro de mareo, visión borrosa, alteración del estado de conciencia. Al ingreso se documenta un mal control de la diabetes mellitus tipo 2, recibió manejo para el mismo, se enfocó el síncope, una probable etiología metabólica, y se solicitó concepto por oftalmología por una posible retinopatía diabética, quienes indican completar estudios de manera ambulatoria, realizan la valoración del paciente y documentan la retinopatía diabética grado 2 no proliferativa moderada severa en ambos ojos. Le indican una angiografía con fluoresceína y una tomografía de coherencia óptica macular y valoración por especialista en retina de manera ambulatoria. Durante la estancia, el paciente presenta enrojecimiento, dolor, ardor, disminución de la agudeza visual del ojo izquierdo, mayor sobre la disminución que ya presentaba de base, para lo cual se indican colirios lubricantes y una nueva valoración por oftalmología. Posterior a esto, a ver qué no me está pasando ya, se documenta una úlcera corneal en el ojo izquierdo, un hipopion y una conjuntivitis bilateral. Inicialmente se enfocaba como una blefaroconjuntivitis. Se sospecha una endoftalmitis exógena del ojo izquierdo en relación a una posible enfermedad periodontal documentada de manera concomitante. Inician manejo con colirios, con levofloxacina, prednisolona y tropicamida y manejo sistémico con cefazolina, el cual posteriormente se cambia a ceftriaxona por el grupo tratante para mejorar la penetración vítrea. Es revalorado por oftalmología, quienes consideran la posibilidad de una uveitis anterior. Indican suspender la tropicamida y ampliar los estudios de las causas de uveitis. Durante la estancia se solicita una tomografía de tórax al paciente, donde se documentan cambios crónicos en la vía aérea, tractos fibróticos residuales en bases pulmonares y hallazgos sugestivos de una enfermedad granulomatosa previa por la presencia de adenopatías mediastinales calcificadas. De manera incidental se documenta un enfisema subcutáneo retroclavicular derecho y gas en el interior de la vena cava superior y del tronco brachiocefálico venoso izquierdo. Es valorado por cirugía vascular, quienes documentan este hallazgo y consideran realizar un manejo expectante y posiblemente ampliar estudios a infecciones anaerobias que pudieran asociarse a este hallazgo. Indican manejos de posición y un angiotac de control en 4 días y valoración por neumología. Estas son las imágenes del paciente a este punto de la evolución. El paciente persiste con dolor ocular, deterioro en agudeza visual en el ojo izquierdo. Se decide agregar a la terapia antimicrobiana vancomicina con metronidazol ante la posibilidad de una endoftalmitis endógena que pudiera tener relación con la infección por anaerobios por hallazgo en la tomografía. Se solicitó concepto por oftalmología para cultivo intravítrea y aplicación intravítrea de antimicrobianos. Estas son las mismas fotos del mismo momento. Oftalmo revalora al paciente y ellos descartan el cuadro de endoftalmitis y enfocan como una uveitis anterior en estudio. Se solicita el angiotac de control que no evidencia gas y se consideró probablemente que este hallazgo de gas pudiese estar relacionado con una complicación durante un procedimiento tomográfico contrastado y la inyección del medio de contraste. Al descartar esta endoftalmitis por grupo de oftalmología, se decide suspender la terapia antimicrobiana sistémica y se empiezan a estudiar posibles causas de uveitis anterior. Se sospecha una posible tuberculosis versus sarcoidosis, una posible infección por herpes virus. Se pide concepto por neumología para fibrobroncoscopia y VAL, con el objetivo de estudiar posible TB y realizar una relación de CD4-CD8 para sarcoidosis. De igual forma, se solicita una remisión para uvia para estudios de vitrio y serologías para herpes y para toxoplasma. Se solicita también una enzima convertidora a angiotensina, pues reconociendo las limitaciones de este examen en el abordaje de la sarcoidosis, la cual es positiva, un resultado de 71.5 sobre un valor de referencia de 68, y se enfoca como una posible sarcoidosis como causa de la uveitis anterior, a la espera de completar el resto de estudios infecciosos, considerando como posible diagnóstico diferencial infeccioso tuberculosis versus infección por herpes virus o por toxoplasma ocular como causa de uveitis.
Bueno, entonces la revisión del día de hoy lo vamos a hacer sobre el abordaje de las infecciones oculares. Va a ser una revisión que trata de explicar algunas de las más importantes infecciones oculares, especialmente el enfoque desde el punto de vista de infectología. Algo de generalidades con respecto a las capas y a los segmentos. El ojo tiene tres capas: esclerótica, córnea, uvea y retina, la esclerótica y la córnea siendo la primera capa, y dos humores, el acuoso y el vítreo. En la capa externa se encuentra esclerótica, conjuntiva, la cual cubre la porción visible de la esclerótica, que es la conjuntiva vulvar, y recubre los párpados, que es la conjuntiva tarsal, y la córnea, ¿no? Dentro de la capa intermedia está la uvea, es una capa pigmentada, altamente vascularizada. Los microorganismos que llegan al ojo por el torrente sanguíneo frecuentemente se siembran primero en la uvea. Y acá se encuentra iris, pupila, cuerpo ciliar, cristalino y coroides, que va a recubrir la retina. Y en la capa interna tenemos la retina, que hace parte del sistema nervioso central. Tiene una barrera hematoocular y afecta, pues, la penetración de antibióticos al ojo. Digamos que acá podemos encontrar también la mácula, que se encarga de la visión central y definida, y la retina periférica, que se encarga de la visión a baja luz y periférica, ¿no? La infección, digamos, en escenarios de compromiso de la retina periférica podría eventualmente ser asintomática al comienzo. Entonces es importante conocer esta anatomía. En cuanto a los segmentos, el segmento anterior es todo lo que está antes del cristalino, desde la córnea hasta el cristalino incluyéndolo, y se divide a su vez por el iris en cámara anterior y cámara posterior. Está lleno de humor acuoso, aproximadamente 0,25 mililitros, el cual se produce por el cuerpo ciliar y se reabsorbe por circulación sistémica en recambio de aproximadamente 100 minutos. La cámara anterior es todo lo que está antes del iris y la posterior es lo que está entre el iris y el cristalino, incluyéndolo. La pupila pues va a comunicar cámara anterior y posterior. Y en el segmento posterior vamos a tener todo lo que está posterior al cristalino: circoroides, retina, disco óptico, nervio óptico y humor vítreo. El segmento posterior pues va a estar lleno de vitrio, que es gelatinoso, aproximadamente 4 mililitros, que no se va a regenerar, pero que puede extirparse quirúrgicamente por vitrectomía. Entonces, básicamente, así se clasifica. También se clasifica de acuerdo a los humores, que son los humores que acabamos de mencionar. Entonces, es la forma como de clasificar la anatomía de acuerdo a capas, segmentos y humores, ¿no? Este es un resumen de un paper que salió en Clinical Infectious Diseases 2024, que muestra básicamente esta anatomía y las posibles infecciones asociadas a cada segmento, a cada capa y a cada humor del ojo, y posiblemente el diagnóstico y el tratamiento. Esto lo vamos a revisar a más detalle más adelante. Básicamente empezamos con la conjuntivitis. Esta es la infección ocular más común, de hecho. Es de la infección de la membrana translúcida que cubre la parte visible de la esclera y la parte interna de los párpados. La conjuntivitis aguda es la más común, corresponde a un tercio de las visitas al servicio de urgencias. Eh, y el compromiso de la córnea puede causar dolor ocular y opacidades corneales que pueden durar por meses. Principalmente es viral, sobre todo en adultos el 80%, y en niños el 20% es viral, casi siempre por adenovirus, en cuyo caso se indica tratamiento de soporte, pero otros virus como herpes simple, varicela zoster, enterovirus, sarampión, rubeola también pueden ser causas de conjuntivitis. Dentro de la bacteriana, que es menos frecuente en adultos pero más frecuente en niños, se encuentra Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, y hay incluso otras bacterias como Neisseria gonorrea, Neisseria meningitis y Chlamydia trachomatis DAK y Chlamydia trachomatis AAC. Entonces, básicamente la clínica en la viral es una secreción acuosa, puede ocurrir en un 25% de las bacterianas, es decir, solo el tipo de secreción no puede clasificar adecuadamente si es viral o bacteriana, pero apoya el diagnóstico de una infección viral. Al igual que el hecho de presentar faringitis, linfadenopatía preauricular o contacto con otra persona con ojo rojo, también apoya el diagnóstico de infección viral. En infección bacteriana la secreción suele ser purulenta, pueden haber lagañas costrosas que sugieren esta etiología. De todas formas, no descartan las virales y usualmente se tratan con antibióticos tópicos. Causas raras incluyen, por ejemplo, bacterias como Neisseria gonorrea, Neisseria meningitis o clamidia, que pueden causar conjuntivitis hiperaguda. ¿Sí? Por ejemplo, en niños, Neisseria meningitis ocurre principalmente en esta población y aumenta el riesgo de meningococcemia diseminada.
Neisseria gonorrea compromete la córnea en casi un tercio de los casos y puede causar perforación corneal. Y la clamidia, usualmente subaguda, puede presentarse con folículos en la parte interna del párpado. Algunos serotipos como el de A la K pueden ser transmitidos por contacto sexual, pero serotipos A, B y C son los serotipos que principalmente se asocian a ceguera infecciosa en el mundo, que es el tracoma, y que se disemina por moscas o por contacto directo con secreciones nasales u oculares, ¿no? Pueden causar cicatrización, entropio, triquiasis y tiene desenlaces pues muy desfavorables. En estos casos pues el tratamiento también se recomienda con antibiótico terapia sistémica. Esta es básicamente una tabla que había hecho para clasificar, por ejemplo, algunos de los síntomas predominantes, hallazgos característicos y tratamientos de acuerdo a diferentes tipos de conjuntivitis. En aras del tiempo, pues no me voy a detener en esta tabla, pero pues es importante reconocer algunas de las características que podrían diferenciar conjuntivitis bacteriana viral e incluso conjuntivitis alérgica en ciertas poblaciones. En cuanto a la queratitis, esta es una infección que puede afectar rápidamente la visión. Es importante mencionar que la córnea es responsable de 2/3 del poder refractivo del ojo. Puede ser en epitelio córneo, estroma o ambos. Y puede haber edema o hipopión. Dentro de los factores de riesgo más importantes es la presencia de lentes de contacto, de trauma ocular o de enfermedad córnea o de superficie ocular, como lo es el ojo seco. Y en raros casos puede ser la complicación de algunos procedimientos de córnea o queratorrefractivos. La clínica es dolor ocular, inyección conjuntival, fotofobia y disminución de la agudeza visual. Dentro de la etiología tenemos etiologías microbianas que pueden ser bacterianas, fúngicas o parasitarias. Se asocian más a úlcera corneal. Es la primera causa de opacificación no tracomatosa de la córnea. Y la quinta causa de ceguera en el mundo. Puede ocurrir infección polimicrobiana y principalmente se asocia al uso de lentes de contacto y sobre todo malos hábitos para el uso de los mismos. Bañarse, dormir con ellos, enjuagarlos o guardarlos en agua o reemplazarlos menos frecuentemente de lo recomendado. Esto puede desarrollar biofilm de bacterias, por lo cual estos deben reemplazarse de manera frecuente. El 90% de los casos de queratitis asociada a lentes de contacto son bacterianas y principalmente por Pseudomonas aeruginosa, pero también se pueden presentar por otros microorganismos como Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, hongos o, por ejemplo, Acanthamoeba, sobre todo cuando hay contacto con aguas aguas ambientales estancadas, puede aumentar el riesgo de Acanthamoeba. Cuando se asocia a trauma corneal, puede presentarse sobre todo por Aspergillus o Fusarium, especialmente en regiones agricultoras. Y en algunos países, especialmente en los países de bajos y medianos ingresos, los hongos causan más del 45% de la queratitis microbiana y está relacionada con la exposición laboral del paciente. Esta es una imagen, por ejemplo, de una queratitis por pseudomonas relacionada con el uso de lentes de contacto, donde vemos un gran hipopión, ¿cierto? Que es una capa de células de leucocitos en el humor acuoso que está presente y que en la mayoría de los casos de queratitis es estéril, ¿no? Esta es otra imagen de una queratitis fúngica, en este caso por Purperiocidium lilacinum, relacionado también al uso de lentes de contacto. Acá también vemos un gran hipopión en la imagen. Y acá, por ejemplo, tenemos una imagen de una queratitis por Acanthamoeba relacionada con el uso de lentes de contacto. Acá vemos algo que se conoce como un infiltrado en anillo corneal que típicamente se ha descrito en este tipo de infecciones. Para el diagnóstico de estas infecciones de córnea, usualmente se hace con lámpara de hendidura, se puede hacer una microscopía con focal in vivo y se pueden solicitar cultivos. No obstante, hay que mencionar que el hipopión típicamente en esta infección ocular es estéril y los cultivos deben solicitarse de raspados de la superficie corneana. El manejo es con antibióticos tópicos, tratamientos sistémicos si no hay respuesta a los tópicos, que pueden ser, por ejemplo, vancomicina, tobramicina, natamicina, clorexidina, por ejemplo, o biguanida de clorohexametileno en caso de sospecha de Acanthamoeba, pero pueden requerir en algunos casos tratamientos sistémicos de acuerdo a la refractariedad. También puede requerir terapias adyuvantes o escisionales para promover la curación epitelial y sellar pequeñas perforaciones. Es lo que se conoce como terapia fotodinámica, fototerapia, crioterapia, etcétera. Algunos procedimientos que pueden favorecer
estos sellados de perforaciones y curación epitelial. Y también puede requerir en algunos casos escisión del tejido infectado y trasplante corneal mientras resuelve la infección para posteriormente llevar un trasplante definitivo de córnea. Puede ser trasplante temporal como puente a trasplante definitivo mientras se trata la infección. No obstante, es importante mencionar que la tasa de sobrevida a 5 años del injerto es del 60% y frecuentemente estos pacientes pueden requerir queratoprótesis. Las infecciones fúngicas y por acantamoeba son difíciles de tratar y se asocian usualmente a desenlaces desfavorables. Otras causas de queratitis son infecciones virales, especialmente por herpes simple virus, por reactivación del herpes simple virus en ganglio trigeminal. El hallazgo clásico es el infiltrado dendrítico ramificado en epitelio corneal y puede afectar el epitelio corneal estromal, epitelial o la uvea anterior. También por varicela zoster, asociado a herpes zoster oftálmicus, la queratitis puede estar presente hasta en el 76% de estos casos y puede complicar las infecciones por varicela zoster hasta en un 8% de los casos. El diagnóstico en estos casos es el hallazgo de vesículas en los párpados, conjuntivitis, iritis, queratitis, estudio con lámpara de hendidura que puede mostrar pseudodendritas o infiltrados estromales, y el diagnóstico molecular en algunos casos de duda diagnóstica. El tratamiento usualmente es tópico con ganciclovir, oral con aciclovir, valaciclovir o famciclovir. El uso de corticoides se ha recomendado en algunos casos y la profilaxis con aciclovir puede reducir la recurrencia de queratitis por herpes simple del 32 al 19%. Entonces acá tenemos una imagen de una queratitis epitelial por herpes simple virus, donde vemos que solo hay compromiso del epitelio corneal en este caso y vemos un patrón dendrítico típico en la tinción de fluoresceína y cobalto con luz azul. Para ambos virus, por ejemplo, herpes simple y varicela zoster, usualmente podemos ver este patrón asociado de pronto a algunos cambios de epitelación o ulceración. En cuanto a la endoftalmitis, esta es una infección del humor vítreo, potencialmente conlleva ceguera. Se considera que este es un tipo de panuveitis y resulta en pérdida severa de la visión aproximadamente en el 20% de los ojos afectados. Casi todos estos casos son causados por bacterias u hongos. Puede ser exógena como complicación de procedimientos intraoculares o puede ser endógena como complicación de una fungemia o de una bacteriemia. La clínica es disminución de la agudeza visual, dolor ocular, puede ser tardío, y el inicio de los síntomas puede ser abrupto en bacteriemias y más indolente en fungemias. Los síntomas sistémicos se pueden presentar en endoftalmitis endógena y hasta el 30-60% de los pacientes están afebriles. Eh, Estos síntomas sistémicos pueden estar presentes en endoftalmitis exógena si la infección se extendió a la órbita y está causando una panoftalmitis. Entonces, estas son las etiologías de acuerdo a exógena o endógena. Exógena usualmente posquirúrgica, inyecciones intravítreas, traumas penetrantes o queratitis, principalmente por cocos gram positivus, Staphylococcus coagulasa negativus o Bacillus cereus, en este caso con desenlaces desfavorables asociados a Bacillus cereus. Y en la endógena, 2 a 15% de los casos puede afectar hasta los dos ojos, hasta en un 20% de los casos, y se asocia a escenarios de bacteriemia o fungemia, en cuyo caso Cándida se vuelve un microorganismo importante. Digamos, este 1.6 o 1.8% es la proporción de candidemias que hacen endoftalmitis, y Staphylococcus aureus, Streptococcus y Klebsiella pneumoniae, E. coli y Candida albicans también pueden ser causas de esta endoftalmitis endógena. Entonces, estos son unos datos que encontré de un estudio reciente que se publicó ahorita en junio de 2025 en endoftalmitis y candidemia, para mencionar que hasta el 16% de los pacientes con candidemia pueden tener hallazgos compatibles con candidiasis ocular, y la corioretinitis es usualmente la primera manifestación de candidiasis ocular endógena. Si bien es más frecuente presentar corioretinitis y menos frecuente presentar endoftalmitis, estas prevalencias pueden variar de acuerdo al escenario geográfico evaluado. Por ejemplo, en países asiáticos hay una mayor prevalencia de endoftalmitis por cándida, 1.8, hasta 3.4 en comparación a países europeos y norteamericanos. La nutrición parenteral total se documentó como un factor de riesgo para endoftalmitis por cándida con un OR de 6.9
92, y este estudio reciente nos muestra que de las especies de Cándida que más hacen compromiso oftálmico es Cándida albicans y Cándida tropicalis. Acá vemos cómo Cándida tropicalis y Cándida albicans tienen mayor porcentaje de compromiso ocular en comparación a otras especies de Cándida como Krusei, como Parapsilosis, como Glabrata, en relación al número de pacientes con candidemia. Esta es la gráfica de la incidencia acumulativa ocular y de todas las causas de mortalidad antes del compromiso oftálmico por diferentes especies de Cándida, y vemos que Cándida albicans y Cándida tropicalis pues están punteando, ¿cierto?, por encima de otras especies de Cándida. Análisis sensitivos, propensity score para evaluar. Estos son estudios retrospectivos y en el propensity score y en el análisis sensitivo se documenta pues de manera significativa este compromiso oftálmico por estas dos especies de Cándida en comparación a Cándida no albicans, no tropicalis. Acá traje la gráfica de el compromiso ocular por endoftalmitis o corioretinitis probable. Si se fijan, en Cándida albicans puede ser hasta el 22%, y en Cándida tropicalis hasta el 23%, que son porcentajes mucho mayores en comparación a lo que conocíamos previamente de compromiso oftálmico en pacientes con candidemia en general, ¿no? En general, si lo comparamos contra Glabrata 2%, contra Krusei 10%, contra Parapsilosis 8%, entonces es un compromiso significativo, especialmente por estas dos especies de Cándida. Y en el caso de endoftalmitis, por Cándida albicans se puede presentar únicamente endoftalmitis hasta en el 6.5% y hasta en el 10% de las candidemias por Cándida tropicalis, que es mucho mayor a la prevalencia conocida del 1.8, 1.6% de candidemia en general. Entonces, es posible que en estos casos de fungemia por Cándida albicans, Cándida tropicalis, si bien es un tema controversial, es posible que estos escenarios específicos sí se beneficien de una valoración oftalmológica en pacientes incluso asintomáticos que no presentan disminución de agudeza visual o síntomas visuales, para descartar compromiso ocular por estas especies de Cándida. El diagnóstico en este caso es la presencia, es clínico, pues se documenta presencia de inflamación intraocular difusa o agrupada, usualmente descrito como bolas de pelusa. Estas bolas de pelusa son más comunes en la infección fúngica que en la bacteriana, y la inflamación intraocular difusa o agrupada es más frecuente en la bacteriana que en la fúngica. Se pueden ver leucocitos en humor vítreo, infiltrado algodonoso, se puede ver hipopion, y esta respuesta en comparación a la queratitis usualmente no es estéril. Dentro de los estudios microbiológicos se pueden realizar cultivos intraoculares. En el caso de la exógena y en la endógena pueden tener una sensibilidad hasta el 70%, y hemocultivos únicamente en el caso de la endógena, cuya sensibilidad puede oscilar entre el 30 y el 45%. La PCR intraocular es una alternativa prometedora, sin embargo, no está estandarizada para identificar microorganismos, y el diagnóstico imagenológico por tomografía de coherencia óptica puede mostrar lesión en la fobia elevada e hiperreflectiva en la interfaz vitreoretiniana, por lo cual pues también es una alternativa interesante, ¿no? La profilaxis es importante tenerla presente en pacientes que tienen trauma penetrante ocular. La profilaxis con vancomicina ceftazidima intravenosa por 48 horas después del trauma reduce la incidencia de endoftalmitis del 10% al 0.9%. Siempre debería contemplarse. Y el tratamiento, la intervención más importante es la inyección intravítrea de antimicrobianas, incluso más que la administración de antimicrobianos sistémicos, porque la penetración al humor vítreo por antimicrobianos sistémicos es muy limitada, y posiblemente en la mayoría de los casos se beneficien de una inyección intravítrea de antimicrobianos. La vitrectomía se puede considerar en casos de amenaza a la mácula, y la administración de antimicrobianos sistémicos se recomienda siempre en endoftalmitis endógena y en algunos casos difíciles de endoftalmitis exógena. Puede que requieran tratamientos prolongados y seguimiento cercano por oftalmología. Se recomienda el uso de antimicrobianos que tengan buena penetración intraocular, que pues es algo que revisaremos en la siguiente tabla más adelante. El pronóstico es más malo en los casos de endoftalmitis por Streptococcus en comparación a los casos de endoftalmitis por Staphylococcus coagulasa negativo. En cuanto a los desenlaces visuales por Staphylococcus coagulasa negativo, puede ser la visión de 20/100 o mejor, en comparación a la de Streptococcus, que puede ser de 20/400 o peor. Esta es una imagen del aspirado vítreo y de la vitrectomía.
Este es el procedimiento para obtener una muestra de vitrio y para administrar la aplicación de antimicrobianos empíricos en el vitrio. Básicamente es el procedimiento que se recomienda realizar en casi todos los casos de endoftalmitis, tanto exógena como endógena. Entonces, pues es importante considerarlo y pedir la evaluación por oftalmología para recomendar esta intervención. En cuanto a la penetración de los antimicrobianos en ojo, pues es un tema difícil, ¿sí? Es una limitación importante para el manejo de la endoftalmitis, porque pues el humor vítreo y el acuoso tienen barreras a la difusión de un número significativo de antibióticos y la efectividad depende de la concentración microbiológicamente activa del antimicrobiano. Cuando las concentraciones medidas superan la concentración mínima inhibitoria de los microorganismos que están causando el proceso infeccioso. Hay pocos estudios farmacocinéticos y en general se conoce que la anfotericina B no penetra adecuadamente el humor acuoso en ausencia de inflamación, puede alcanzar una concentración aceptable o limitada en el humor vítreo. La ceftriaxona puede alcanzar una concentración aceptable en humor vítreo 24 horas después y la ciprofloxacina en este caso no logra concentraciones apropiadas en humor acuoso. Otros antimicrobianos como la levofloxacina puede ser uno de los pocos antimicrobianos que tiene una penetración apropiada en humor vítreo por vía sistémica, ya sea oral o intravenosa. Eh, y la vancomicina y la ceftazidima pues se han considerado antimicrobianos de administración intravitrio en la mayoría de casos de endoftalmitis exógena o endógena. Su penetración a vitrio, si bien es mejor que algunos otros antimicrobianos, como por ejemplo la cefazolina u otros betalactámicos, pues son alternativas que se pueden considerar también en terapias antimicrobianas sistémicas, pero deben contemplarse siempre también con la administración intravítrea de los mismos. Estos son imágenes de endoftalmitis endógena por una endocarditis estreptocóxica, que es la imagen que vemos acá arriba, donde se ve un hipopion, que no es estéril en este caso. Acá vemos también la presencia de corioretinitis endógena por cándida, que podemos ver estas lesiones en la retina, que básicamente muestra siembras en la coroides, que es altamente vascularizada, causando corioretinitis y es la primera manifestación de la candidiasis ocular. Y en este caso podemos ver una endoftalmitis endógena por cándida, donde vemos pues un aglomerado, un patrón de aglomerado de inflamación característico de endoftalmitis fúngica. Y que pues puede ser más frecuente en ciertos tipos de cándida como albicans o tropicalis. Finalmente, en cuanto a la uveitis, pues es una infección de uvea o estructuras adyacentes, puede ser de humor vítreo y retina también, es una causa importante de ceguera a nivel mundial. Dentro de la etiología, la principal etiología es idiopática autoinmune, las causas infecciosas son menos frecuentes, pueden ser hasta el 10-20% en países desarrollados y pueden llegar a ser hasta el 50% en países en vía de desarrollo. Aquí en la imagen de la derecha les muestro algunos de los microorganismos asociados a uveitis infecciosa, ya sea anterior, intermedio o posterior. Y dentro de la uveitis anterior, el 10 al 15% es infecciosa y principalmente ocurre por herpes simple virus y en algunos casos por herpes varicela zoster, ¿no? Entonces, básicamente esos son los microorganismos que podemos ver. Acá vemos cómo se ve esta inflamación y cómo se clasifica de acuerdo a si es una uveitis anterior, cuando vemos precipitados queráticos en la cámara anterior, si es intermedia, cuando lo vemos en proximidad a la pars plana, si es posterior después de la pars plana o si es una panuveitis, en donde se ve compromiso de todo el globo ocular. En cuanto a la uveitis anterior, es la más frecuente, hasta en el 60% de los casos, y puede ser granulomatosa o no granulomatosa, no tanto en relación a que hayan granulomas, no los hay, pero se pueden asociar a condiciones granulomatosas más frecuentemente en el caso de la uveitis anterior como sarcoidosis o como tuberculosis. En el caso de la uveitis intermedia, pues se presenta hasta en el 15% de los casos, uveitis posterior se puede presentar hasta en el 23% de los casos, y panuveitis está en el 32% de los casos y es la que más amenaza la visión de todos los tipos de uveitis. En aras del tiempo, esta es una tabla que traje como para mencionar diferentes características de la uveitis. Dentro de los datos que me parecen importantes resaltar en estos casos es que los tipos de uveitis
pues tienen etiologías diferenciales de acuerdo a la sección del ojo que esté comprometida, pero también a la distribución geográfica y los países en los cuales se encuentre el paciente. Digamos, en países con menor prevalencia de HLA-B27 como Japón, la panoveitis es el tipo más frecuente. ¿Sí? Y en países de mayores ingresos, la uveitis inflamatoria, autoinmune o idiopática es la más frecuente, ¿no? La infecciosa puede presentarse en el 11% de los casos, pero hasta en el 50% de los casos, y va a ser más frecuente en países de moderados o bajos ingresos, ¿cierto? Siendo la causa tuberculosa la causa infecciosa más común, pero en algunos países como países de América Latina, Sudamérica o América Central, vemos que la toxoplasmosis como causa de uveitis, que frecuentemente se asocia a una uveitis posterior, es una causa muy frecuente que puede ser oscilar entre el 25 y el 39% en comparación a otros países. De otros datos llamativos de esta tabla, países asiáticos la tuberculosis es notablemente importante, hasta el 13% de los casos de uveitis puede ser por tuberculosis, y en países africanos la toxoplasmosis también tiene una alta prevalencia que puede llegar a ser hasta del 43%, ¿no? Eh, Esta es una imagen de cómo se evalúa la uveitis anterior en el examen general, muestra características de la uveitis anterior, incluyendo la inyección ciliar, como es el caso de nuestro paciente. Se pueden ver algunas sinequias también, que son adhesiones del iris, que pueden causar distorsión de la pupila, que pueden aumentar el riesgo de presión intraocular elevada y de glaucoma. Y también se puede ver hipopión, como ven en esta imagen, como también se refirió en el caso de nuestro paciente. Estos pacientes usualmente hacen dolor ocular. En el caso de la uveitis anterior e intermedia, se caracteriza principalmente por los hallazgos celulares en la cámara anterior y estos precipitados queráticos, perdón, que podemos ver en la córnea posterior. Y en el caso de la uveitis posterior, lo que vemos son características que pueden ser agudas, como papilitis, que la vemos en la imagen de abajo, vasculitis oclusiva, envainamiento vascular, hemorragias, manchas corioretinianas y complicaciones del segmento posterior, como vemos en este panel, como una neuropatía óptica glaucomatosa, respuestas neovasculares y formación de membranas epirretinianas, entre otras, ¿no? Ya me quedan un par de diapositivas. La corioretinitis es una de las presentaciones de uveitis. Se define como inflamación de coroides retina. Es un tipo de uveitis posterior y puede asociarse a infecciones endógenas, también en asociación con endoftalmitis. Tratamiento es similar a la endoftalmitis endógena, sistémico e inyección intravítrea de antimicrobianos. Otras presentaciones de uveitis incluyen, por ejemplo, la toxoplasmosis ocular. Es importante en nuestro medio, es una de las principales causas de uveitis posterior. Típicamente causa corioretinitis autolimitada con cicatrización, disminuye visión y en algunos casos puede ser asintomática, pero tiene un hallazgo clásico que es la lesión corioretiniana cremosa adyacente a la cicatriz pigmentada y la presencia de vitritis, ¿no? Diagnóstico es con fundoscopia y serología y el tratamiento es con antibiótica terapia sistémica intravítrea o ambas. Se recomienda considerar la profilaxis a largo plazo para prevenir recurrencias, ya que la antibiótico terapia no elimina los quistes del toxoplasma, por lo cual las recurrencias pueden ser frecuentes y puede conllevar a pérdida de la visión. Sobre todo si hay compromiso macular. Acá les traigo la imagen de cómo se podría ver una toxoplasmosis ocular. Esta muestra, la de la izquierda, muestra una lesión activa, que es la flecha negra, que es esta lesión que vemos acá blanquita, adyacente a una cicatriz antigua, que es la flecha blanca. Es un hallazgo clásico en toxoplasmosis ocular y también pues, puede haber inflamación vítrea marcada que dificulta o obscurece la visión del fundus ocular. Y acá en la derecha vemos una fotografía del fondo de ojo con cicatrices corioretinianas multifocales en pacientes con toxoplasmosis ocular. Eh, Dentro de las últimas presentaciones de uveitis que tenemos la necrosis retiniana aguda y necrosis progresiva externa retiniana. Esta es una retinitis rápidamente necrosante, especialmente por virus de varicela zoster o herpes simple virus. La mayoría de los pacientes son inmunocompetentes y en algunos casos por citomegalovirus casi siempre se presentan en pacientes inmunosuprimidos. La mayoría de los pacientes no tienen manifestaciones extraoculares, pero pueden tener antecedente de herpes zoster oftálmicus, meningitis o encefalitis herpética, y los síntomas son dolor ocular leve, fotofobia, disminución en la agudeza visual, y lo llamativo de este trastorno es que es muy progresivo y se tiene que abordar de manera rápida y temprana para evitar daños en la visión.
Lo que vamos a ver son áreas focales de necrosis en retina periférica, polo posterior, vasculopatía retiniana oclusiva, leucocitos en humor vítreo y en ausencia de tratamiento las áreas de necrosis retiniana pueden progresar circunferencialmente y conllevar a ceguera en pocos días, ¿no? El diagnóstico es clínico, vamos a ver que los hallazgos son muy característicos, pero también se puede considerar el uso de PCR en humor vítreo o acuoso cuya sensibilidad es de más del 80% para detectar el virus. Para herpes simple, valaciclovir o aciclovir intravenoso y para citomegalovirus, ganciclovir son las terapias de elección. En algunos casos a considerar foscarnet intravitrio y en casos refractarios foscarnet intravenoso es una opción a considerar. Acá vemos cómo se ve esta necrosis retiniana aguda, en este caso por varicela zoster en la imagen de la izquierda. Las áreas de necrosis son las áreas blanquecinas y las áreas de hemorragia son las que está señalando la flecha negra. El disco óptico lo vemos en el centro, esta es una fundoscopia compuesta, y en la imagen de la derecha vemos una fotografía del fondo del ojo izquierdo que muestra una retinitis necrosante aguda. Si lo vemos, son áreas blancas de retina a lo largo de la arcada inferior con afección macular. Si vemos, esas son las áreas blancas que vemos como necrosis, y la afección macular, podemos ver una hemorragia y un edema retiniano en la misma. Finalmente, las últimas dos causas de uveitis que les traigo son la sífilis ocular, la cual puede ocurrir en aproximadamente un 1% de los casos de sífilis. Puede ser enfermedad secundaria, tardía de duración indeterminada. Las manifestaciones son muy variables, puede afectar todo el ojo, pero la uveitis es la manifestación más común. El diagnóstico se realiza con hallazgos oculares compatibles con prueba serológica treponémica positiva. La no treponémica puede no ser positiva y el líquido cefalorraquídeo puede ser anormal hasta en un 70% de los pacientes. El tratamiento es igual que en la neurosífilis. Los hallazgos más comunes son la coroiditis multifocal. Perdón, esto es de tuberculosis. En la sífilis los hallazgos pueden ser principalmente pueden ser muy variables, puede afectar cualquier parte del ojo, pero usualmente lo podemos ver como una uveitis intermedio posterior, una panuveitis, y en estos casos pues es importante correlacionarlo con la prueba treponémica sérica y en algunos casos a considerar el uso del líquido cefalorraquídeo. A mencionar que los CDC 2021 ya no recomiendan el estudio del líquido cefalorraquídeo mandatorio en pacientes con sífilis ocular aislada que no tengan síntomas neurológicos. Y para la tuberculosis ocular, que es una de las patologías de mayor interés nuestro, se puede presentar hasta en 1.5% de los pacientes con TB sistémica. Los hallazgos más comunes son la coroiditis multifocal, usualmente menos de 5 tubérculos coroideos, y la coroiditis de tipo serpinginoso, que se puede presentar en más del 85% de los casos, pero que debe diferenciarse de la coroiditis serpinginosa idiopática, en cuyo caso las lesiones se van a extender alrededor del nervio óptico hacia dentro de la mácula, y en la coroiditis de tipo serpinginoso, en más del 85% de los casos las lesiones no son contiguas al disco óptico. Otros hallazgos como nódulo coroideo solitario, uveitis granulomatosa anterior o vasculitis retiniana, pues también son sugestivos de esta condición. El diagnóstico, pues hay que tener en cuenta diagnósticos diferenciales como sarcoidosis, sífilis, cáncer metastásico, coroiditis serpinginosa idiopática. El diagnóstico es presuntivo, basado en el examen físico, en la historia clínica. Uno se puede basar en o apoyar en exámenes como el IGRA o la tuberculina. La presencia de enfermedad sistémica es importante buscarla y descartar otras etiologías. ¿Porque es un diagnóstico presuntivo? Porque a la fecha los estudios microbiológicos, el cultivo vítreo casi siempre es negativo, el diagnóstico molecular puede ser prometedor, pero la sensibilidad y la especificidad no están bien establecidos, y los organismos, en este caso la micobacteria, se encuentra principalmente en la coroides, la cual no se puede biopsiar de forma segura, entonces pues es difícil de diagnosticar este trastorno, y usualmente es un diagnóstico presuntivo de acuerdo a otros hallazgos extraoculares y al descartar otras etiologías. Tratamientos antituberculoso clásico, el uso de corticosteroides casi siempre se recomienda, especialmente porque puede haber una inflamación paradójica cuando se inicia el tratamiento antituberculoso. Y estos son los hallazgos que vamos a ver en la tuberculosis ocular. Esta es, por ejemplo, una lesión coroidea en un paciente con TB diseminada, en una imagen compuesta de fondo de ojo. Y estas son, por ejemplo, la presencia de múltiples lesiones amarillentas con bordes no definidos, asociado a algo de edema en el disco óptico, que se evidencia un poco mejor en la hiperfluorescencia, en la autofluorescencia del fondo de ojo.
Entonces, básicamente, esas son las causas de uveitis que les quería traer, diferentes características de las mismas, diferentes etiologías infecciosas a tener en cuenta, especialmente en nuestro medio a considerar toxoplasmosis, tuberculosis, sífilis, siempre tener presente la posibilidad de herpes u otros virus. Básicamente eso era todo. Quería traer las siguientes conclusiones. Las infecciones oculares pueden abarcar un amplio espectro de gravedad, desde la autolimitada conjuntivitis viral hasta infecciones más devastadoras como la endoftalmitis o la panuveitis. Es fundamental pues identificar rápidamente causa, sitio anatómico, iniciar un diagnóstico y un tratamiento dirigido de acuerdo a estos factores. Las etiologías infecciosas varían según el tipo de afección ocular, el contexto epidemiológico y la inmunidad del hospedero. Y no toda inflamación ocular es infecciosa. Siempre tenga presente causas autoinmunes, medicamentosas enmascaradas, especialmente en casos de uveitis y sobre todo en uveitis anterior, recurrente o crónica. Estas pueden variar de acuerdo a la localización geográfica, pero la uveitis anterior, por ejemplo, en el caso de nuestro paciente, casi siempre es autoinmune o idiopática. Y obviamente amerita descartar etiologías infecciosas como tuberculosis o toxoplasmosis, si bien no es la causa más frecuente la uveitis anterior, sino la posterior, pero por prevalencia y por ubicación geográfica, pues ameritan considerarse estas posibilidades diagnósticas. Muchas gracias a todos, qué pena por extenderme un poco en el tiempo. Nos vemos en una siguiente ocasión.